Buenos días, sean bienvenidos a esta decimoprimera edición, decimoprimera semana de aniversario y el foro de análisis cinematográfico número 13. Esta mañana, este lunes, iniciaremos con la mesa 1 de resultados de investigación, donde habrá la presentación de 3 trabajos y también porque hemos seguido muy bien los tiempos hasta el momento. Y la tercera participación es de mi parte. A mí se me olvidó presentarme, pero me llamo Miguel Ángel Lozano y voy a leer mi semblanza brevemente. Miguel Ángel Lozano Chaires es maestro en estudios socioculturales por parte del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, donde se tituló con mención honorífica. Es autor de Sombreros Blancos, 3 hackers programan un mundo mejor y coautor de Fuera de la Caja, Galerías Independientes de Baja California. Actualmente es docente de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, impartiendo materias relacionadas a la redacción académica y cuestiones cinematográficas. Está desactualizada mi semblanza. Y forma parte del cuerpo académico Narrativas, Transmedia e Intertextualidad. El nombre de mi ponencia es The Magnificent Ambersons, Destrucción y Reconstrucción de la segunda película de Orson Welles. Ahí está la diapositiva. Sí, está bien, gracias. Bueno, voy a ser muy breve porque tengo mucho que decir como los demás ponentes, pero si ustedes estuvieron en el Fancy el año pasado, les tocó probablemente ver una ponencia donde yo hablaba de la relación de Orson Welles con México. Y mi plan es cada año hacer una actualización de nuevos temas particularmente sobre Orson Welles, que es una línea que estoy manejando sobre esto. En esta ocasión voy a hablar de la segunda película de Orson que hizo después de Citizen Kane, de la cual casi no se habla, y voy a explicar por qué. Adelante. Para empezar, el contexto de la película que les voy a hablar, después de 1941, Welles terminó su primera película en Citizen Kane, que era parte de un contrato por 5 películas con el estudio RKO. Y el mismo año, un poquito después del estreno de Citizen Kane, empezó su segundo proyecto, que fue la adaptación de una novela que se llama The Magnificent Ambersons, del autor Bud Tarkington. Adelante. Entonces, esta película o la novela trata de una familia que se apellida así Amberson, que era una familia adinerada de Indianápolis, y que la familia empieza a caer en desgracia o empieza a decaer su fortuna, en parte por cambios sociales de Estados Unidos, que la invención del automóvil y la urbanización, como un poquito la industrialización que empezó a sufrir Estados Unidos al final del siglo XIX. El guión es muy fiel a la novela original y la película innova como Kane en un montón de aspectos, como la fotografía, los sets, el uso de tomas largas y un montón de cuestiones de lenguaje cinematográfico que eran muy inusuales para la época. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Aquí podemos ver como una de las escenas más icónicas de la película, que es un baile donde ya se acabó. Es una escena como, a lo mejor ahorita ya es un poco cliché, pero donde ya se acabó la fiesta, todos se fueron, pero los músicos siguen tocando porque una pareja sigue bailando en la mansión. Entonces, una de las grandes innovaciones fue el set que construyeron, que fue una mansión bien grande, que ahora esto es muy común, pero tenía paredes que se ponen y quitan para poner la cámara, ¿no? Y se reacomodaba muy rápido el set. Siguiente diapositiva, por favor. Mientras filmaba Welles esta película, el 7 de diciembre de 1941 llegó el ataque a Pearl Harbor y Estados Unidos oficialmente entra en la Segunda Guerra Mundial. 3 días después del ataque a Pearl Harbor, el gobierno de Estados Unidos contacta a Orson para encomendarle una misión. No nomás contactaron a Orson, sino contactaron a varios personajes del ámbito cinematográfico de Hollywood para que fueran a Sudamérica y estrechar relaciones con los países sudamericanos por miedo a que los nazis pudieran intentar infiltrarse por Sudamérica, ¿no? O hacer alianzas con países sudamericanos, particularmente Brasil, que tenía un gobierno fascista en esta época, y desde ahí atacar a Estados Unidos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Le encomendaron la filmación de un documental que hablara de las bellezas de Latinoamérica. Y particularmente iba a ser grabado en varios países, México y Brasil siendo el principal.
Siguiente diapositiva, por favor. El documental se llamó It's All True y todavía con la postproducción pendiente de la película, Wells se fue a Brasil para filmar este documental. La idea era que iban a mandarle todos los negativos y una máquina, una moviola para que editara en Brasil y le iban a mandar al editor y terminar la película ya mientras estaba haciendo el documental, que tuvo que ser planeado a toda prisa, ¿no? Entonces, por restricciones de viaje de la Segunda Guerra Mundial, Wells pudo ir porque tenía una misión diplomática, pero el editor Robert Wise no pudo, porque no tenía nada que ver con el documental, más bien tenía que ver con la película. Entonces, ahí ya se empezó a complicar la cosa porque la edición se tuvo que dar a través de cartas y telegramas y llamadas telefónicas, y fue más bien como un ejercicio de teléfono descompuesto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en Brasil, Wells sufrió un montón de problemas técnicos, el presupuesto empezó a crecer desmedidamente de ese documental y la película esta de Amberson costó $1 millón, que era también era una cifra desmedida para la época. Entonces el presidente del estudio, que podemos ver en esta fotografía, se preocupó por la situación financiera porque Kane tampoco había generado dinero. Entonces decidió hacer una proyección preliminar de Amberson para ver qué tenían entre manos, ¿no? O sea, a ver cómo iba a ser la reacción de la gente ante esta película, que todavía no estaba terminada, por cierto. Siguiente diapositiva. Entonces el preview se hizo en Pomona, California, cerca de Los Ángeles, y en este cine que estamos viendo ahí, y la proyectaron junto con otra película musical que se llama The Fleet Scene, que no tiene nada que ver con Amberson, ¿no? Y el preview fue un desastre, o sea, fue un desastre. Las personas que estuvieron ahí dicen que es el peor preview que han visto en su vida, ¿no? O sea, la gente se burló, como más de la mitad de la gente se salió de la sala, hablaban en momentos inapropiados, se reían en cosas que no eran chistosas y no se reían donde debían reírse. Entonces el estudio dijo, tenemos un problema. Siguiente diapositiva. Las personas que estuvieron en ese preview tuvieron que llenar una tarjetita de su opinión sobre la película. Aquí tenemos algunas de las muestras de lo que dijo la gente. La pregunta era, ¿les gustó la película o no? Aquí yo las traduje del inglés, pero dice, no me interesó la película en absoluto. No entiendo por qué en épocas de problemas, derramamiento de sangre y odio, los productores lo empeoran haciendo películas tristes. Me gustaría que ustedes, los productores, vean cuánto le gustó a la audiencia de Fleet Scene después de ver The Magnificent Ambersons. Siguiente comentario y mi favorito. No, es igual de mala o peor que Citizen Kane. Siguiente comentario. Demasiados ángulos raros. Debe ser archivada ya que es un crimen que la gente gaste su dinero ganado con esfuerzo en basura artística como quiere el señor Wells. Espero que el señor Wells vuelva a la radio. Siguiente comentario. No necesitamos películas problemáticas, especialmente hoy. Filmen películas que nos hagan olvidar, no recordar. La mayor parte de los comentarios iban en este sentido. O sea, mucho tuvo que ver que Estados Unidos acababa de entrar a la Segunda Guerra Mundial y la gente no quería ver una película deprimente, ¿no? Entonces, pero, siguiente diapositiva, tenemos también estos otros comentarios que fueron minoría, pero dicen lo siguiente. ¿Le gustó la película o no? Sí, la película es magnífica. La dirección, actuación, fotografía y efectos especiales son los mejores que el cine ha ofrecido. Es desafortunado que el público americano, como el de esta sala, sea incapaz de apreciar las bellas artes. Quizá podría criticar que es un poco larga. La película es una obra maestra con fotografía perfecta, escenarios y actuación, aunque me parece demasiado profunda para la persona estúpida promedio. Me repugna cómo algunos recibieron esta película que realmente aporta arte a la industria. Cada uno de los artistas merece todos los halagos. Y ahí pone, sí, es la mejor película que he visto, ¿no? O sea, tenemos una mayoría de gente que dicen, esto es basura artística, y otra que dicen, esta es la mejor película que he visto, ¿no? Pero el estudio recibió el mensaje, esta película no es comercial y costó $1 millón. Entonces, preocupados por la situación financiera del estudio y con Wells en Brasil sin posibilidad de contactarlo muy fácil, decidieron tomar las riendas del proyecto y empezaron a reeditar, cortar escenas y regrabar otras. Y siguiente diapositiva, la película está perdida, ¿no? Todas esas escenas borradas no se tienen. Este es el santo grial del cine, ¿no? O sea, mucha gente la ha estado buscando por años, la película. Pero bueno, para irme rápido,
Hay otras películas que han sufrido destinos similares. Por ejemplo, una es Grit, que es una del cine mudo, de Eric von Stroheim, que duraba 9 horas originalmente y el estudio la redujo a 2. Sin embargo, fue restaurada con fotografías y narración y un poquito, o sea, se hizo una versión que se aproxima, ¿no? Siguiente diapositiva, tenemos también Napoleón, no la reciente de Ridley Scott, sino una de 1927 también muda, que también duraba como 8 horas. Y que esa se acaba de restaurar a través de muchos materiales y una reconstrucción digital y todo, apenas este verano, ¿no? Todavía no ha salido como mucho al público, se proyectó, pero... Siguiente diapositiva, tenemos también Metrópolis, que también se le cortó 1/4 de la duración a esta película originalmente y se perdió hasta que una versión más completa de 16 milímetros fue encontrada en Argentina y gracias a eso se pudo estrenar una versión más larga. Pero así como fue un hallazgo fortuito, ¿no? Siguiente, y tenemos casos también del mismo Wells, como Touch of Evil, que se recortó mucho la película y en el 75 aparecieron escenas inéditas y en el 98 hicieron una reedición más cercana a las intenciones de Wells y es muy superior a las otras dos, ¿no? Siguiente diapositiva, y por último, El otro lado del viento, una película que Wells filmó, no terminó en vida, grabó como el 95% de la película y nunca la pudo terminar. Netflix en 2018, después de varios años lograron terminarla, pero tuvieron que hacer unas escenas digitales, regrabar diálogos, hacer mucho trabajo, pero se logró. Entonces la pregunta siempre ha sido si Amber Sons puede ser restaurada, ¿no? Durante años tuvimos esa pregunta. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué hay disponible para poder reconstruir esta película? Siguiente. Wells ya había adaptado la novela al radio en 1939 en su programa donde también adaptó La Guerra de los Mundos, así que ya hay ahí una versión de él, ¿no? Adaptada, con muchos de los mismos actores. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el guión, por supuesto, aunque el guión no difiere un poquito de la versión que terminó siendo filmada, pero pues es una gran pista. Siguiente diapositiva. Tenemos también los storyboards de la película, esos se encuentran en un archivo en la Lilly Library en Indiana. Pero pues toda la película está dibujada, cuando menos, ¿no? Sin embargo, siguiente diapositiva, cuando nosotros comparamos una escena del storyboard con cómo terminó la película, nos damos cuenta que no es exactamente lo mismo. Sin embargo, nos puede dar una idea de más o menos cómo se veía. Siguiente diapositiva es una de las claves más... Al siguiente diapositiva, por favor. Es que el corto para promocionar la película incluye algunos segundos de escenas que fueron borradas de la película. Entonces ahí, por ejemplo, esa escena fue borrada, no está en la película original, pero pues podemos ver un cachitito, ¿no?, de cómo se veía. Así que son pequeños fragmentos que están ahí dispersos. Siguiente diapositiva. Tenemos también, cuando estaba en Brasil, le mandaron fotos de las escenas directamente tomadas de los frames del negativo, como para que él se pueda guiar en el proceso de edición. Entonces tenemos fotos como esa, que esa es directamente una toma de la película, ¿no?, del final, que fue borrado completamente, pero pues así también nos podemos dar cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el soundtrack también completo que se publicó en CD en 1993, que también incluye mucha música que pues fue cortada de la película. Siguiente, por favor. Y el documento más importante, que es uno que describe todas las tomas y su duración exacta y describe qué pasa. O sea, esto se hacía muy común. Antes ponían a secretarias a ver la película y describían toda la película, ¿no? Eso era para registrarla ante derechos de autor. Entonces es el documento más importante. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué intentos ha habido? Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos esta no es tanto una restauración, es más como un remake. Alfonso Arau, el director de Como Agua para Chocolate, hizo una película para la televisión del mismo nombre, que dice ahí del screenplay de Orson Welles. Sin embargo, desde mi punto de vista está completamente distinta. O sea, realmente me quedé así, ya vi que no me queda tiempo. A ver, siguiente. Tenemos algunas personas que lo han intentado hacer, pero medio rudimentario. O sea, estamos hablando de la época del VHS. Y así como que con voces y lo que sea, o sea, haciéndolo, pues han intentado reconstruir la película, ¿no? Pero ha quedado como mezclado, nunca fue exactamente la película, fue como una idea, ¿no? Siguiente.
Pero al final de cuentas, que es a la cual quería llegar, tenemos la reconstrucción de Brian Rose. Brian Rose es un animador norteamericano que él tomó el documento, el que les digo que es muy importante, de donde se ven las tomas, y reconstruyó la película toma por toma. Las escenas que faltan las animó, ¿no? Con una animación medio cruda que parece como el storyboard. Siguiente diapositiva. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una foto de una escena que está borrada. Y de este otro lado tenemos cómo se ve en su versión reconstruida. O sea, si se dan cuenta, no es exactamente como 3D ni inteligencia artificial, sino más bien lo intenta hacer como dibujos al carboncillo, ¿no? Y los escenarios los hizo así como... Eso sí los hizo en 3D, como para cuando hay movimientos de cámara se pueda sentir la profundidad del set. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos otra comparativa entre una escena del final que fue borrada y cómo quedó, ¿no? En la versión final. Igual las voces las hizo con actores, amigos suyos o conocidos, ¿no? Entonces se pudo reconstruir a cierta manera, ¿no? Realmente esa película tuve la oportunidad de verla, todavía no se estrena oficialmente, pero afortunadamente Brian Rose me permitió ver la versión reconstruida y es una obra maestra. O sea, no quiero ser hiperbólico ni perder objetividad, pero es increíble. Siguiente diapositiva. Creo que ya no tengo tiempo, pero ahí tenía un pequeño video con un fragmento de un ejemplo. Ya no hay tiempo, ¿verdad? Ok, siguiente diapositiva. No, siguiente diapositiva. Lo siento mucho. Bueno, son 3 minutos, pero creo que ya no hay tiempo. Bueno, conclusión. ¿Qué aprendimos de esta película? Las escenas que fueron borradas, se nota que fueron escenas que a lo mejor el estudio sintió que no estaba pasando nada importante, o que a lo mejor el personaje principal estaba quedando mal, porque es un personaje muy odioso. Pero al ver la película completa, a uno le quedan claros los temas que estaba intentando tratar Orson, y además el espacio geográfico, la mansión. Hasta que vi la versión restaurada me di cuenta que la mansión tiene 3 pisos. No me había quedado claro. Igual uno puede entender perfectamente dónde está ubicado todo, porque hay tomas largas que van siguiendo a los personajes, pero las tomas fueron cortadas, entonces queda un discurso en puntos medio incomprensible. El final de la película busca ser como reflexivo, donde te quedes pensando en todo lo que acabas de ver. Mientras que el final que puso el estudio es un final feliz sacado de la manga, que no tiene nada que ver con el tono. Se sale de tono y se sale de completamente todo, y la música no tiene nada que ver, ¿no? O sea, realmente sale de la nada ese final en la versión original. Y también otra cosa que se nota es que ya cuando uno ve la versión restaurada, es que uno entiende los comentarios de la gente en las tarjetas que acabo de mostrar. Como que uno dice, oh, ok, entiendo lo que la gente estaba diciendo cuando se refería a esto, cuando se refería a lo otro. Cuando uno ve la versión del estudio, es otra película. La gente del preview no vio esa, ¿no? Vio una versión más larga. Entonces podemos entender que sí hay escenas que a lo mejor están muy largas, porque todavía le faltaba edición. Era una película incompleta todavía. Nunca hay una versión definitiva. Pero pues parece que está próxima a estrenarse. Yo ya quiero ver cuál es la reacción de en general, la crítica. Si podemos tomar la historia como algún modelo de The Other Side of the Wind, fue muy ignorada. O sea, ahí está en Netflix, pero pues bueno, ya. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Ahora creo que abrimos la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Ajá, la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien de aquí tenga alguna pregunta, o a lo mejor por ahí por la transmisión hay alguna pregunta. Todo perfectamente explicado. Muy bien. A ver. Una duda. Esta película, a lo que comentó que está relacionada con algo mítico, ¿no? No. El año pasado hablé de eso, de Orson Welles y México. Sin embargo, voy a continuar con ese tema, pero hoy sí hice un detour porque realmente está a punto de estrenarse esta película y quería ser como el primero en hablar de ella. Sí. ¿Ya dieron fecha?
No, en el Instagram del proyecto, que se llama The Amberson Project, pueden buscarlo ahí en Instagram, el Brian Rose ha dicho, estamos próximos a un estreno y no sé qué tanto, ya creo que ya tengo algunas proyecciones. Yo le invité a presentar la película aquí, todavía no me responde, yo creo que está buscando una premiere en Estados Unidos, pero yo le voy a seguir insistiendo para que la presente acá, o sea, y dice que ha encontrado mucha indiferencia, lo cual me sorprende, pero así pasa a veces. Entonces, todavía no hay una fecha oficial, pero parece que es inminente. Adelante. ¿Usted cree que Netflix pueda mantener los derechos o sea, que compre la película o alguna otra productora que se interese como tal en caso de que... En Amberson, es una excelente pregunta. Bueno, es que creo que a lo mejor no se escucha en la transmisión, pero preguntan que si Netflix podría comprar los derechos o algo. De hecho, ha habido, o sea, de pronto uno se pregunta cuál es la salida para esta película. O sea, si uno pensara, van a sacar un Blu-ray de Amberson, pues le agregas la versión reconstruida. Pero ahora como el Blu-ray ya no tiene gran mercado, uno se piensa en el streaming. Pero de nueva cuenta, al ver esta versión reconstruida, no la veo como una cuestión masiva, porque por la animación y cómo se ve. Yo lo veo más como alguien para, ya a este punto, como para alguien que le interesa mucho el cine, que pueda ver esa. Porque no la veo como mucho potencial comercial. Así que esa es una gran pregunta, ¿por dónde se va a distribuir? Hasta el momento el enfoque de Brian Rose es exhibirla como en festivales o en círculos así como de cine. Pero ¿cuál será la distribución? Es una gran pregunta. Demos un aplauso para todos nuestros ponentes y haremos una breve pausa para iniciar la mesa número 2.